Saludos. Titulamos este vídeo Tierra cóncava convexa esencial 10. Tierra plana mejor cóncava número 70. En un vídeo anterior nosotros hablamos del movimiento perceptible del Sol, que es la visión que se obtiene cuando vemos salir el Sol por el este y ponerse por el oeste. Dijimos que ese era un movimiento perceptible, pero también dijimos que existía otro movimiento que es imperceptible, y a este movimiento imperceptible lo llamamos pulsación del eje central. Y dijimos que precisamente esta pulsación del eje central pues es la que permite la existencia del movimiento que es perceptible del Sol. Entonces estamos compartiendo el modelo cóncavo-convexo del cosmos y estamos compartiendo lo que denominamos la pulsación del eje central, que decimos que es imperceptible. Y vamos a compartir el cómo se produce esta pulsación, el dónde, el sitio específico donde se produciría y el cuándo de este movimiento pulsación. Pero en este vídeo pues vamos a dedicarlo exclusivamente pues a compartir en qué consiste este movimiento pulsación del eje central, es decir, en el cómo se produce. Entonces, para explicar el cómo, tenemos que considerar siempre tres factores de este movimiento, que sería un eje central y dos ejes polos, como venimos compartiendo en muchos de nuestros vídeos. Y una manera expresiva de simbolizarlo es mediante el fractal de un imán. Entonces, en esta pulsación de este eje central tenemos que considerar estas tres partes: un polo, que podemos calificar polo norte, un polo sur y precisamente un centro que es un eje central. Es decir, estos tres elementos, un eje central y dos ejes polos. Y entonces, en relación con este cómo, pues lo simplificamos. Decimos que la pulsación del eje central, es decir, este movimiento imperceptible, pues consiste en un movimiento latido que se produce cuando confluyen las energías o influencias de los vórtices polos con el eje central. Ese es el cómo, o ese es el mecanismo de la pulsación. Vemos aquí a la izquierda precisamente un movimiento de un polo, de un giro. Y en la parte inferior vemos el otro polo, cómo confluye en ese movimiento con su eje central, y ahí precisamente ese es el cómo. Ahí es donde se produce precisamente en esa confluencia, es decir, en ese encuentro de esos tres ejes, el central con sus dos ejes polares. En ese encuentro pues se produce la pulsación que origina todo el toroide universal. Por tanto, en el hombre en concreto, en el toroide individual humano, pues esa pulsación se formaría precisamente en la proximidad del corazón. Ahí estaría ese eje y ahí se produciría ese encuentro de la vida. Entonces nosotros vamos en este vídeo a dar una serie de llaves o claves para hacer más inteligible esta pulsación o este movimiento imperceptible que mantiene este cosmos. Entonces, estas llaves lo que quieren es dar precisamente para que no exista una confusión, para ser más precisos, porque precisamente nosotros a veces decimos la palabra éter, otras veces decimos eje central, otras veces decimos las manos invisibles. Es decir, para que vean precisamente la equivalencia de todos estos términos. Entonces, una llave inicial, una llave de comprensión, una clave de comprensión de la pulsación, la clave 1, sería que el eje central
pues tiene el mismo significado esencial que las distintas afirmaciones que vamos a realizar. El eje central tiene el mismo significado que el éter, o que el éter push o éter empuje, o que el electromagnetismo, o también lo máximo sutil imperceptible. Todo eso es equivalente. O las manos invisibles de la fuente original. Todo eso es equivalente. O la conciencia y el poder que origina y sostiene la creación. Porque para nosotros no son solamente fuerzas mecánicas, sino son realmente el origen está en una conciencia, según toda nuestra interpretación de esta realidad. Por tanto, esta clave pues viene a unificar, para que no exista confusión, de que este eje central significa lo mismo que todas las palabras que hemos expuesto a continuación. Y una clave número 2, una clave de comprensión, es que cuando hablamos de los ejes polares, pues los dos ejes polares tienen el mismo significado esencial que los vórtices polos de toda realidad, el esferoide cóncavo y el esferoide convexo, el yin y el yang, lo femenino y lo masculino universal, la polaridad del electromagnetismo. Es decir, todo eso son significados sinónimos o significados equivalentes. Aquí vemos una representación, un polo y otro polo en los extremos del eje de vibración. También cuando hablamos de yin y yang, pues precisamente se estarían reflejando los polos. O cuando hablamos de lo universal masculino y lo universal femenino, pues estamos también refiriéndonos de modo esencial a esos dos ejes polares. Y una tercera clave de comprensión de esta pulsación es decir que la creación, el sostén o el mantenimiento de la creación y la pulsación del eje central, pues en realidad tienen el mismo significado esencial. Es decir, no podemos considerar, por ejemplo, que se realizó una creación y después de esa creación, pues se realizó una pulsación. No, la misma creación es una pulsación, es lo que estamos diciendo. La creación es una pulsación y el mantenimiento de esta creación pues es simplemente pues otra pulsación, es decir, es una pulsación repetitiva. Esa pulsación repetitiva pues es la que hace precisamente que la creación se sostenga o se mantenga la creación. Por tanto, nosotros, si van comprobando, estamos simplificando de modo profundo todos los significados. Entonces nosotros terminamos haciendo, para que se entienda a lo que nosotros nos referimos con movimientos perceptibles y movimiento imperceptible, en este caso en relación con la pulsación que es imperceptible, la pulsación del eje central, pues vamos y realizamos una imagen o una metáfora que es imperfecta. Es imperfecta, pero quizás puede dar una idea de lo que queremos decir. Nosotros vemos, por ejemplo, como estamos viendo a la izquierda, un corredor, un atleta que, por ejemplo, realiza un recorrido circular a una pista. Y eso sería, por ejemplo, el movimiento perceptible. Eso sería equivalente al movimiento perceptible del Sol. Cuando nosotros lo vemos salir por el este y lo vemos colocarse por el oeste, hasta que realiza todo el circuito perfecto y entonces aparece de nuevo otra vez por el este. Entonces eso sería lo perceptible. Pero nosotros, primeramente, o de un modo superficial o un modo práctico o normal, pues nosotros no vemos en ese corredor otro movimiento, que sería el movimiento que se está produciendo en su corazón, en las pulsaciones de su corazón. En las pulsaciones de su corazón, pues precisamente ahí esto se estaría reflejando lo que nosotros decimos el movimiento imperceptible o la pulsación del eje central, que es imperceptible. Eso no lo percibiríamos nosotros normalmente de ese corredor, al igual que el Sol. Pero nosotros decimos, al igual que en ese corredor, cuando con nuestra mente analizamos todos los puntos, tenemos que saber, y en el corredor lo podemos hacer incluso de un modo práctico, pues comprobar que existe otro circuito que son las pulsaciones que se están produciendo en su interior. Y ese es el movimiento
pulsación imperceptible, la de el movimiento de su corazón, las pulsaciones de su corazón. Pues eso es lo que nosotros estamos queriendo dar a entender de que existe, junto con el movimiento perceptible del Sol, pues existe otro que lo denominamos la pulsación imperceptible, y esta pulsación imperceptible es la que precisamente hace que pueda existir el movimiento perceptible, es decir, el desplazamiento que nosotros observamos en el Sol o en ese corredor. Entonces nosotros vamos a seguir precisamente pues explicando o intentando hacer comprensible este movimiento imperceptible, de la pulsación que sostiene el cosmos. Terminamos en este punto deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.